Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis quién lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y con el espíritu. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gracias le damos, Señor. Muchas gracias, Padre, por la vida. Gracias también, Señor, por la salud, por esta nueva oportunidad a la que usted nos ha permitido en esta hora, el poder, Señor, entrar con su palabra a los hogares de cada hermano y también a los corazones de cada ellos, Padre mío. Se lo rogamos, se lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. El apóstol Pablo está recomendando a la iglesia, a las iglesias, porque se acercaba, hay espíritus, y estos espíritus se introducen en los hermanos. Y cuando estos espíritus se introducen en los hermanos, ahora ellos mismos comienzan a pensar de otra forma, a pensar de otra manera, no como han sido enseñados, porque están haciendo lo contrario de lo que es la palabra del Señor. Por eso dice el verso 2, porque no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. En otras palabras, no tengan miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es bueno, hermanos, que la iglesia no sea fácil para poner oído a cuánto espíritu malo pasa.
sino debe retener la enseñanza, debe guardar la enseñanza. Aunque le hablen con la Biblia, aunque le digan muchas cosas bonitas, pero eso no va, eso le va a hacer, si ustedes se cambian de manera de pensar, dice, mi pastor estaba equivocado. No, hermano, no es que esté equivocado porque el Espíritu de Dios me va guiando. Entonces, yo les aseguro a ustedes que todo lo que el Espíritu de Dios me hace hablar, eso les contaré. Por eso es que dice la palabra del Señor acá, que no dejéis mover fácilmente de nuestra manera de pensar. No es bueno que, como dice la Escritura, como la hoja que cae del árbol, movida por el viento, sino se va para un lado, para otro, y a la final cae, pero antes de caer son muchas las vueltas que se da. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de la iglesia, que sea una iglesia firme, por donde pase, lo que le digan, lo que le hagan, siempre está pensando de la que la esperanza está en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra, no dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, en otras palabras, ni os asustéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por muy bonito que le hablen, pero ya le digo, hay espíritus que se adentran dentro de los corazones de los hermanos, especialmente cuando en la iglesia están no atentos a la palabra del Señor. Viene el espíritu y se adentra, y al adentrar ese espíritu al hombre, a la mujer, automáticamente el espíritu bueno sale porque no hay clamor, sale porque no hay una experiencia firme de creerle al Señor Jesucristo. Y ahora, al salir el Espíritu de Cristo, entra a batallar el espíritu diabólico, y eso lo va a llevar a una parte mala, o más dicho, al infierno. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado. La apostasía ya está en la tierra. Todo lo que la iglesia, por eso yo le digo, no hay iglesias, ya no quedan, por lo menos aquí en Quilicura, no quedan iglesias donde el hermano o la hermana se pueda apoyar. La razón porque la mayoría trabajan con espíritus de errores, y ese espíritu de error es que está dentro de los hermanos, está dentro del pastor, está dentro de la congregación. Por lo tanto, podrán hablar mucho de Dios, podrán hablar, podrán danzar, podrán hablar lengua, podrán hacer ungimiento y sanarán los enfermos, pero sanan con espíritu de errores, porque el hermano, la hermana tiene que tener confianza de que el Espíritu de Dios lo está moviendo y el Espíritu de Dios lo está llevando para que pueda tener una confianza en el Señor. No se dejen mover fácilmente. Si ustedes han aprendido aquí, saben, se dan cuenta que han aprendido una buena doctrina, no tendrían por qué salir a otra parte. No tendrían por qué buscar otra parte. No busquen la iglesia. No busquen el Espíritu Santo porque ustedes lo tienen. Si lo van a buscar a otra parte, van a perder lo que tienen. Le van a pasar lo mismo que dijo el Señor del hijo pródigo. El hijo pródigo salió con mucho dinero, salió muy rico de la palabra de Dios. Pero como no lo supo administrarlo, todo lo que llevaba lo perdió. Volvió sin nada. Así muchas veces los hermanos, creyendo traer harto, pero no traen nada. Por eso es que es bueno que la iglesia se acostumbre a ser una iglesia firme, el cual
el enemigo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando nosotros veíamos este cuadro, hermano, que en la iglesia católica se llama misa, en la iglesia evangélica se denomina culto, vamos al culto. Como los católicos dicen vamos a la misa, nosotros decimos vamos al culto. Y aquí el enemigo se adentra al culto, entra y nadie lo desconoce, sino que todos lo aceptan. Y como lo aceptan, se sienta en el templo de Dios como Dios. Y todo lo que el hombre predica va a predicar al Señor, pero el Señor no está ahí. Es como decía la palabra del Señor, o como dice la palabra del Señor, cuando Elías iba huyendo porque la esposa del rey Acab le dijo que lo iba a matarlo. Anduvo 400 kilómetros día y noche caminando y llegó a una cueva. Y el Señor también llegó a esa cueva. Y cuando estaba adentro, le habla el Espíritu de Dios. Pero le habla primero con un viento muy fuerte. Después un movimiento de tierra. Después un silbido apacible. Y él conoció ese silbido apacible y dijo, este es Dios. Entonces la iglesia debe acostumbrarse a conocer la voz de Dios. Conocer lo que el Espíritu de Dios les está entregando a cada uno. Que nuestro Dios les bendiga y les guarde en esta hora tan difícil, donde no tenemos luchas contra carne, no tenemos lucha contra personas, contra individuos, sino las luchas son espirituales, contra demonios. Y para eso la iglesia debe estar atenta, para que descubrir cuando hay demonios dentro de la iglesia. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, más para ser salvos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, ustedes tienen que tener cuidado en eso, porque el hermano que anda mal espiritualmente busca a los hermanos nuevos que son recién convertidos, o busca a aquellos que no entienden la Escritura para enseñarles y llevarlos por el camino errado. Entonces, de acuerdo a lo que ellos hacen, enseñan, la iglesia no tendría por qué andar buscando enseñadores afuera. La iglesia no tendría por qué andar buscando a alguien que le enseñe. Porque son espíritus que usted no los conoce y lo va a llevar paulatinamente a apartarse de la verdad. Lo que usted no se da cuenta, sino cuando ya el daño esté hecho. Por eso es importante, hermano, que como dice la palabra del Señor, con todo engaño de iniquidad, con todo engaño de pecado, para los que se pierden. Siempre el hermano que anda mal busca a los que andan mal para hablarle, o busca a los nuevos para hablarle, porque sabe que con los antiguos no va a tener de entrada. Con los antiguos no va a poder hablarle, enseñarle lo malo que ellos tienen, pero busca a los nuevos, o busca a los hermanos que ya en veces por alejamiento llegan a buscarle y a predicarle la palabra del Señor. Por eso la Escritura dice que los indoctos y los inconstantes
tuercen las escrituras para su propia perdición. Indoctos, aquellos que entienden mucho de la palabra, pero no la que Dios habla, sino que a su manera. Si el hermano no es constante, de eso va a hablar, que no importa. Si no es necesario estar en la iglesia, si no es necesario estar todos los días escuchando la alabanza, no es necesario. Esos son los hermanos indoctos. ¿Por qué no? No quieren que el Señor reanime sus vidas. Los inconstantes, ese que no va nunca a la iglesia, pero cuando le pregunta cómo está, estoy bien, siempre está bien, pero no echa de ver de que algo le falta en su vida, y le falta lo que es el Espíritu, hermano. El Espíritu, sin Espíritu Santo, el hombre, la mujer no es nada. No es nada, nada, menos que la nada. Por eso, hermanos míos, ustedes tienen que retener. Procuren, no traten, procuren de no enojarse. Porque si ustedes se enojan, el Espíritu de Dios se va a retirar. Téngalo por seguro. Va a quedar el hombre solo. Va a quedar la mujer sola. Y cuando esto sucede, va a cambiar su manera de ser. Va a cambiar su alegría que tiene. Porque el Espíritu de Dios, la Escritura dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando el hermano anda no alegre, demuestra que está con tristeza. Y eso es ¿por qué? Porque ha perdido la brújula, ha perdido el camino. Y ahora quiere servir a Dios, pero a su manera. Servir a Dios, pero a su voluntad. Y para eso muchas veces busca, hermanos, los que están débiles espiritualmente, los que no tienen una base sólida espiritualmente, lo busca para hablarle y decirle, no es necesario estar todo el tiempo en la iglesia. No es necesario estar todo el tiempo leyendo la Escritura, orando o acercándose más a Dios. No es necesario. Ese es el trabajo diabólico. Ese es el trabajo satánico que le va matando la vida espiritual paulatinamente. Se la va matando. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Los días están peligrosos. Muy peligrosos. No se olviden ustedes que el Señor dijo que mandaría plagas a esta tierra. Enfermedades inconocibles para la ciencia médica. Y eso ya se viene encima ya. La ciencia médica, los doctores no hayan qué hacer. Incluso ellos mismos se mueren. Ellos mismos se mueren. Y cuando los doctores comiencen a morirse, entonces va a ser grande el dolor que va a haber en la tierra, porque no va a haber quien los cuide, no va a haber quien los trate. Piensen en eso, hermano. Piensen en eso ustedes. Son muchos los doctores que están ya enfermos y otros han muerto, porque la plaga es muy grande. Ahora decimos nosotros, a los hijos de Dios no les hace nada. Claro que no les hace nada. Pero para el Hijo de Dios, que realmente es Hijo de Dios, que realmente cree en el Señor Jesucristo firmemente, no dudando en nada. Y eso sí que Dios le va a ayudarle. Al menos que sea la voluntad de Dios que tenga que irse de esta tierra, porque Dios conoce lo de mañana. Yo ni usted lo conocen, pero Él conoce lo que viene mañana. Y si ese hombre o esa mujer se va a perder, prefiere llevárselo ahora. Que el Señor nos guarde. Voy terminando. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Leo de nuevo. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. El hombre de Dios, el hermano, usted puede estar en la iglesia, pero ahí Dios, si no es un hombre entregado a Dios, si no es una mujer entregada a Dios, Dios le va a mandar un poder engañoso. Va a profetizar,
Pero esa profecía va a tener mentira. Va a sanar. Claro que va a sanar a los enfermos, pero por el espíritu diabólico, satánico. El hermano debe tener firme. Podrá predicar muy lindo. Podrá ser un excelente predicador, pero no tiene fundamento de Cristo en su vida. Por lo tanto, palabras que no producen vida. Palabras que no producen poder en la iglesia. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos siempre pensar en esto, lo que dice la Escritura. Por esto Dios les envía un poder engañoso. El poder engañoso es Satanás, que entra dentro del hombre, entra dentro de la mujer y lo hace pensar diferente. Lo hace hablar diferente. Lo hace decir que no es necesario que el hermano, la hermana esté todos los días en la iglesia. No es necesario, dice. Eso es lo que dice el Espíritu, porque cuanto más lejos de Dios está, mejor lo va a manejar Él. Por esto Dios le envía un poder engañoso, para que crea la mentira. Ese hombre o esa mujer que ha conocido al Señor, y ahora por su alejamiento ahora de la iglesia, porque por mucho que usted lea la Escritura en la casa, por mucho que usted ore en la casa, no le va a servir. Por eso que la Escritura dice que muchos tienen por costumbre no congregarse. Ya se hicieron una costumbre ya. No es que lo hizo una vez y después por allá. Lo hizo de costumbre, va una vez y ya no va más porque empieza a decir que es muy monótono, que es muy largo el servicio, que a este le falta esto, que al otro le falta esto. A cada predicador le encuentra un detalle. Eso es para que se vaya alejando de a poco. Porque el enemigo lo único que trata o que busca es alejar a ese hombre entregado a Dios, lo aleja. Y después alguien dice, pero si era tan buen hermano. Claro que era buen hermano, pero puso oído donde no tenía que haber puesto oído. Puso su corazón donde no tenía que haberlo puesto. Por esto Dios ahora le envía. Por eso que con ese poder que envía Dios, pero es mentiroso, es satánico, con ese poder hacen sanidades, con ese poder danzan, con ese poder profetizan, con ese poder hacen muchas cosas, pero es poder mentiroso. Tengan cuidado, hermano, tengan cuidado porque ese es un poder mentiroso. Tienen poder para el convencimiento. Le pone la mano en la frente y le dice, recibe el Espíritu de Dios. Y ese hombre y esa mujer está creído porque se desmayó y cayó. Y al hacer eso, aceptó que el poder engañoso estuviera en su vida. Y nunca más, escuche bien, nunca más ese hombre o esa mujer irá a recibir el Espíritu Santo. Nunca más. ¿Sabe por qué? Porque esto lo dice la Escritura. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ese hombre, hay iglesias que ponen de a 20 personas y ungen a uno y caen los 20 para atrás. Hermano, tengamos cuidado. No seamos fáciles de movernos, porque eso nos puede costar caro y eso puede traernos problemas espiritualmente. No a uno solamente, sino a la familia. La familia en nuestros hogares. En nuestros hogares comenzamos a hablar diferente. Ya no está ese ánimo para hablar en la casa de Dios, para hablarle a la familia de las cosas de Dios. Ya no está eso, sino que ahora encontró
un deferente para decir, no, si no es necesario. Hermano, cuando ese espíritu pase por su vida y diga a usted, no es necesario de que esté todos los días en la iglesia, tenga cuidado, porque Satanás se puede estar acercando a su vida y matarlo espiritualmente, y que sea un cadáver andando, porque ese cadáver ahora lo tomó Satanás para moverlo y hacer cosas que va a perder la entrada al reino de Dios. Que el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga, y esta es la palabra del Señor para que podamos meditarla y podamos pensar. Eche de menos usted, no se quede en la casa, porque eso le va a traer malos dividendos. Escuche la palabra del Señor. Ahora no podemos reunirnos, pero ya vamos a poder. Pero ahora escúchela y guárdela y póngala por obra. Este es el mensaje. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Y vamos a oír cantar. La oración por el mensaje. La oración por el mensaje. Vamos a orar para sellar esta palabra al Señor. Le agradecemos, Señor. Agradecemos la vida. Señor, agradecemos la salud. Agradecemos todo lo que usted ha hecho con nosotros, Señor. Padre mío, para ser ejemplo a los que vienen detrás de nosotros, Señor. Para ser ejemplo al débil, Señor. Para ser ejemplo a aquel que no quiere enredarse, Señor, que nosotros seamos ejemplo para decirle, este es el evangelio, el cual el Señor nos ha entregado. Gracias por todo, se lo rogamos, se lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén.